Que hacer a veces para también trascender y sobresalir, pero al final todo eso que hizo Carpaccio terminó cayéndome a mí. Yo tuve que pagar los patos por él, por obviamente ser su creador. Y aquí estoy ahora, incluso no me acuerdo quién fue que aquí me preguntó que si ya no me dedicaba a la música y nunca me he dedicado a la música. El personaje lo que hacía era burlarse de los raperos hondureños y era demostrarte que él podía hacer mejores canciones que cualquier rapero porque consideraba que los raperos no tenían esa materia gris para hacer canciones con sentido. Y más, a veces las de Carpaccio, que parecían canciones sin sentido, sí tenían a veces un sentido, un mensaje. Muchas veces sí se fue por la vida el mensaje, la gente no le entendía lo que le queríamos dar. Yo decía, esto es demasiado para este tiempo, para poder dar una idea de ese tipo, pero bueno, aquí estamos. Yo quiero confesarles a ustedes, bueno, desde el 2009 no trabajo en la radio y todavía, ya son 5 años casi, que yo todavía sigo recibiendo críticas, ataques. La gente todavía me sigue llamando por Carpaccio, ya quedé como Carpaccio yo al final, y a veces yo le digo a la gente, me llamo José Miguel, pues la cédula dice José Miguel, no tiene que ver qué decirme Carpaccio. Pero ahí sigo, estoy todavía combatiendo contra eso. Hay gente que todavía me dice, vos que trabajas en la radio, ¿cómo es posible que vayas a la iglesia? ¿Por qué vos, que todavía estás trabajando en la radio? Y le digo, men, espérate, si hace 5 años dejé de trabajar ahí, después yo me desarrollé en otras áreas de mi carrera. Luego estuve trabajando para el diario La Prensa, estuve trabajando para una empresa de impresión digital que se llama Star Copy. Luego volví otra vez a diario La Prensa como periodista multimedia y a eso me he dedicado. Igual recientemente estoy trabajando para una agencia de relaciones públicas como asesor de negocios digitales y pues me dedico más que todo a eso, a las redes sociales, a tratar de llevar hasta cierto punto un mensaje positivo a la gente. Sigo teniendo esos tropiezos que todos tenemos, incluso me da risa porque yo soy al volante, soy muy peleón, venía con mis amigas, y bueno, todos los que se han montado el carro conmigo, bueno, Marcelo, Diego, es un show ir conmigo manejando porque yo siempre voy disparándole a la gente o haciendo cosas así, y para que se fijen de que, o sea, yo estoy en un proceso de cambio. Yo le agradezco a toda esa gente que ha estado cerca de mí, que no me ha dejado caer porque siento que ellos me han dado ese refugio que yo ocupaba en un momento. O sea, mucha gente, incluso hace unos minutos alguien me escribió para decirme, ¿y qué le vas a ir a dar foja a los birros? Pues si vos solo hablas, me dijo la palabra. Entonces, no le contesté, solo lo ignoré porque ya también he aprendido a eso, a no pelear con la gente. Mi pasado, todavía tampoco estoy preparado para dar una respuesta sensata, entonces mejor me callo, porque todavía no he aprendido a hacer esas cosas. Yo acepté al Señor el 31 de diciembre del 2011, fue una ida rebelde que tuve. Yo estuve en un tiempo de encierro en el 2011 porque trabajaba para una empresa donde a mí me culparon de un robo y yo no me había robado nada. Entonces, después de eso yo no quería salir más porque yo sentía que mi reputación había estado ya por los suelos. Entonces en ese momento me encerré en mi cuarto y mi mamá siempre me decía que yo por qué no oraba a Dios, porque yo no hablaba con Dios. Yo sentía de que yo no podía hablar con Dios porque yo no soy de esas personas que busca a alguien cuando ocupa algo. Igualmente con Dios, yo no iba a ir a donde Él a buscarlo cuando yo me preocupaba. Yo sentía que era como ser interesado. Yo decía, no voy a ir a buscar a Dios hasta que yo no me sienta bien. Yo no entiendo por qué siempre tiene que darse vuelta uno en un carro, tiene que pegarse una sobredosis de droga, o tiene que morirse de alguien para uno ya aceptar a Dios. ¿Por qué tiene que uno esperar un momento difícil para esperar a Dios? Le decía mamá yo. Agradezco porque ella era la que intercedía por mí. E igualmente todavía no sigo siendo ese hijo perfecto, ¿verdad? Pero como hijo único, les comento de que a pesar de que soy hijo único, no tengo una muy buena relación con mis padres. Que es como irónico porque solo con ellos tengo yo más relación y todavía estoy luchando con eso. Pero en ese entonces mi mamá conmigo trató de hacer su labor.
me apoyó bastante, eso no lo voy a negar nunca, siempre me han apoyado. En ese entonces ya yo le dije a mi mamá, ok, vaya, vos orale a Dios, hagamos el trato, orale vos a Dios, y cuando yo me sienta bien, si yo estoy bien, si yo vuelvo a mi nivel profesional, yo te juro que yo lo sirvo, te juro que lo voy a hacer para siempre, porque ya voy a estar bien, no voy a ocupar de la ahorita que estoy en lo peor. Entonces, pues de la nada me volvieron a llamar de Diario de la Prensa, como les comenté. Me mandaron incluso a estudiar, o sea, ellos me pulieron más todavía de lo que yo ya era. Y ese 31 de diciembre a mí me tocaba actualizar las venidas del año nuevo de cada país, entonces yo tenía que estar pendiente de cuando ya era primero de... Porque era el 2012 también, ustedes saben cómo se revolvió eso, ay, que el fin del mundo, que hay allá. Entonces había que estar pendiente de qué países iba cayendo primero el 2012. Pues eran las 11 de la noche y yo fui a una iglesia pequeña que hay en Choloma, que se llama Río de Agua Viva, que es pastoreada por un tío mío. Incluso imagínense cómo yo he tenido tan cerca a Dios y yo tampoco lo he querido buscar. No lo quería buscar, perdón. En ese entonces yo estaba sentado ahí y yo le dije a mi mamá, mamá, yo tengo que trabajar, le digo, yo no puedo ir a la iglesia hoy, tengo que estar pendiente, tengo que poner las noticias, le digo. Y no te puedes llevar el iPad, me dice, porque me habían dado un iPad para yo. Vaya pues, me lo voy a llevar, pero conste que yo no le voy a parar bola a lo que digan ahí hoy, porque yo estoy trabajando, yo estoy metido en mi rollo. Entonces, fuimos y empezó toda la alabanza, la oración, la prédica, cuando yo empezaron a ministrar. En ese momento yo todavía estaba metido en el rollo con el iPad y ya estaban actualizando yo y de la nada el iPad se trabó. O sea, no sé si ustedes usan iPad o algo de Apple para que se trabe. O sea, es porque tiene que estar demasiado caliente o algo fuerte. Yo entonces se me trabó y de la nada en ese momento yo me perdí de donde estaba. No estaba ahí ya. Mucha gente no me cree lo que les voy a contar. Les pido perdón si se llegan a ofender. Pero a mí me han explicado de que Dios te va a hablar a vos como vos lo entendás. Dios te va a hablar a vos de la manera en que vos mejor entendés las cosas. A cada quien le va a hablar diferente. A mí en ese rato, yo estaba sentado, se puso todo oscuro, solo yo sentado en medio. Imagínenselo como que es una luz que te está pegando y solo te dicen, ajá, y entonces, ¿qué pedo? Y yo como así, yo siento que la gente que me habla así es porque tiene bastante confianza conmigo. Vengo yo y solo le digo, ¿qué pedo de qué? O sea, ¿qué pedo de qué? Y viene y me dice, entonces me dice, y, yo te veo y que ya estás bien, me dice. Sí, no, yo estoy bien. ¿Por qué? Porque vos hiciste una promesa hace mucho tiempo, me acuerdo, me dice. Sí, ¿y quién sos vos? Yo soy al que vos le hiciste esa promesa, me dice. ¿Y qué tengo que hacer? No, solo pasar enfrente, me dice. No, pero le digo, pero es que ya, ahí pasar enfrente con serio, le digo, ya, todavía hay un montón de trabajo, porque, no, miralo, porque ahí, es que ya, si yo voy a pasar ahí enfrente es porque me va a llover parejo, le digo, un montón de gente no lo va a querer aceptar. Mira, no te preocupes, me dijo, yo me voy a encargar de todo lo demás, pues solo tenés que caminar y ya, me dice. Caminar tranquilo, que lo demás yo me encargo. Dicho y hecho, al rato, sin darme cuenta, mi mamá dice que yo ya estaba parado enfrente del púlpito, llorando. Y entonces ahí yo ya me sentía más aliviado. En ese momento yo creía que ya había hecho las paces. Eso fue el 31 de diciembre del 2011. Ahora lo que les quiero contar es de que, por ejemplo, uno cree que cuando ya es cristiano, cuando uno ya aceptó al Señor, uno cree que ya es invencible. Uno cree que ya nadie te puede venir a tocar, ya nadie te va a hacer nada, porque vos ya tenés a Dios aquí en la espalda cubriéndote. Nadie te va a venir a bufar, nadie te va a venir a jetear, a decir cosas. Y no, en realidad no es así, porque uno a veces es muy soberbio y cree que ya lo tiene todo. Y no entiende de que esto es como, yo lo veo así, no sé si ustedes lo logran ver así a veces, pero yo veo que es como cuando uno se enlista al ejército. Si vos te enlistas en el ejército, no de inmediato vas a entrar a la guerra. ¿Me explico? Si vos entras al ejército, primero tenés que pasar por un entrenamiento, por un proceso de aprendizaje para luego poder combatir. Y no entrar de un solo, abriendo la boca, a que te peguen el balazo y ya de un solo caigas. Tenés que estar preparado. Entonces yo sí lo consideré. En ese entonces, imagínense cómo fue. Me sentía tan bien. Lo primero que cambié fue mi manera de hablar. Aquí ustedes están viendo un hombre que ya habla diferente. Yo hubiera dicho un montón de unas 10 malas palabras antes de decir todo lo que acabo de decir yo.
Y no hubiera dicho montón, hubiera dicho otra palabra. Sí, hubiera dicho otra palabra. Yo por eso le dejo a la imaginación a la gente. Yo amo la imaginación de las personas porque ellos pueden imaginarse lo que ellos quieran y después con lo que quieran ya es culpa mía. Es culpa mía, es la imaginación de ellos, Señor. Entonces sí, uno cree que en ese momento uno es invencible. Yo entonces empecé a trabajar mi manera de hablar. Digo yo, bueno, primero voy a curarme las tapas para no andar diciendo cosas que no. Voy a tratar de ser un poquito más educado. Sí era educado a veces con las personas que me convenía, pero ya después cuando yo hablaba con mis amigos era y ya se imaginan, ¿no? De malas palabras. Entonces tuve que prepararme con eso primero, pero igual hubo una manera en que el enemigo a mí me empezó a atacar y era mi soberbia. Era como yo ya sabía que Dios estaba de mi lado, oiga bien cómo se aprovecha incluso de eso él, que yo ya creía que yo no ocupaba de nadie, que yo era, no sé, poderoso. No tenía necesidad de que alguien me dijera lo que yo tenía que hacer, no tenía necesidad de que alguien me dijera cómo me tenía que comportar. Porque no, si para qué si ya tengo a Dios acá, pues si yo estoy con Dios, ¿quién me va a hacer algo a mí? Pasó que yo tuve después un problema con mis papás. Yo me creía tan independiente ahora, de que yo sentía de que ellos me estaban atrasando a mí en mi carrera. Yo quería, oigan bien, cristiano, quería volver a mis andadas a la radio. Yo quería volver a la radio. Yo sentía que yo tenía que volver a la radio porque para mí la radio era la única que me daba la oportunidad de yo poderme proyectar mejor, de yo poder sacar todo lo que yo sé a flote. Y pues hubo esa pelea. Mis papás nunca estuvieron de acuerdo con que yo trabajara en la radio. Desde ahí empieza todo. Yo desobedecí a mis papás todo ese tiempo. Tengo 26 años y yo creo que los he desobedecido 24 años. Porque los otros 2 años no me acuerdo, pero sí, siempre he estado en contra de ellos. Nunca he estado de acuerdo con lo que ellos hacen. Siempre me les voy a la contraria. Yo creo que yo soy así. A mí me dicen, ¿anda a un lugar? No, no voy a ir. O sea, cuando yo ya sé que tengo que ir, no como que me lo digas, que yo tengo que ir. Y entonces yo por rebelde no voy mejor. Así soy. Mis compañeros de trabajo lo saben. Cuando a mí me dicen algo, ya no lo voy a hacer porque ya me está sacando carrera y yo con carrera de trabajo. Pues entonces era muy desobediente. Y hasta hace poco, oigan bien, hasta hace como 2 semanas yo empezaba a entender lo importante que es la obediencia, lo importante que es uno ser el mensaje y no llevar el mensaje. No sé si me explico. Uno de joven tiene que aprender a hacer eso, el mensaje. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Empezar a cambiar mis hábitos. Yo no te puedo venir a hablar de Dios si yo no estoy haciendo lo que Dios me está trabajando en mí. ¿Cómo te voy a venir a decir, no, mira, tenés que ayunar y yo comiendo? Pues, o sea, no puedo venir yo a pedirle que hagan cosas que nada que ver. Pero no, en realidad si ayuno, ya aprendí a ayunar. Me agarraron en la única manera que yo no como es trabajando. Y así me agarró Dios. Me puso a trabajar todos los días en iglesia, trabajando sin parar, en una vigilia, por ejemplo, y sin hambre. O sea, no, estoy ocupado ahorita, no tengo hambre. Yo hasta que no termino las cosas, no me dedico a las otras. Solo hay una cosa que me saca de todo y tengo que ir a hacerlo, pero es una cosa que solo yo no puedo hacer. Ustedes también pueden hacerla, pero solo ustedes la pueden hacer. Entonces, pues, eso fue lo primero. Yo no fui obediente con mis papás. Entonces me fui de mi casa. A mediados del 2013, yo tengo una pelea con mis papás y les digo de que yo me largo de la casa porque ellos a mí no me entienden. Porque ellos a mí no me dejan ser, no me dejan expandirme más. Entonces yo no los ocupo a ustedes, nunca los he necesitado, les dije yo. Después de que me pagaron una buena escuela, después de que me pagaron una universidad mediocre, la universidad, no mis papás, no voy a decir la universidad, después de haber estado, o sea, en lo mejor de lo mejor, mis papás siempre estuvieron ahí conmigo. Y yo decía que yo no los necesitaba a ellos y era mentira. Por ejemplo, yo decía, mi papá nunca estaba aquí conmigo, pero mi papá trabajaba afuera para poderme pagar todo lo que yo pedía, para pagar todos mis caprichos, todas mis tonteras. Entonces, me voy de la casa y ahí, oigan bien, siendo cristiano, o sea, yo me voy de la casa, me alejo de mis papás, pero no dejo de ir a la iglesia. Sigo yendo a la iglesia, pero viviendo en un desorden. ¿Cómo es posible que yo viviendo en un desorden esté sirviendo a Dios? ¿Cómo es posible que yo ni respeto a mis papás y yo quiero servir a Dios? Pues ahí estuve yo sintiendo lo peor. Yo creo que no hay cosa más fea que la soledad.
Y para un hijo único eso es lo peor, vivir solo. Llegar a tu apartamento, que primero todos los días crees que te sacaron porque no tenés muebles. Y digo, ¡ay, mis muebles me los llevaron! Y en realidad es que no tenía muebles, porque era un chiste como, ¡ay, me robaron los muebles! Siempre, no. Pero no tenía nada, pues no tenías una cama en el piso, una refrigeradora, una estufa para hacerte lo que querías. Pero después de eso no tenía vecinos, ni vecinos me había dado Dios, pues, o sea, tanto el desorden que Dios me estaba demostrando, o sea, no te voy a poner ni vecinos, no tenés con quién hablar. Estaba solo, yo vivía solo y a veces yo le hablaba a mi mamá y mi mamá lo único que me decía era que cómo era yo, porque yo la había abandonado en un momento difícil y yo dejé sola a mi mamá. Y eso es algo de lo que yo me voy a arrepentir siempre. Y no lo voy a volver a hacer. Eso sí, yo ya se lo prometí a Dios, se lo prometí a ellos. Todavía estoy tratando de quedar bien con mis papás, para que lo sepan. Todavía estoy creando en eso. Entonces, fue la obediencia. Mi mamá, oigan bien cómo era que ella me iba a traer a la radio. Yo estaba trabajando en un proyecto digital para ellos. Y me fue a traer, yo volví a la radio, pero no trabajaba ya, sí locutaba a veces, pero era porque todavía tenía esa pasión por el micrófono, yo quería siempre salir a chispear. Y entonces mi mamá, todos los martes, ella sabía de que yo iba a la iglesia. Entonces mi mamá pidió que su día libre de su trabajo fuera los martes, para ella poder irme a traer y acompañarme a mí a la iglesia. Todavía ella seguía buscándome, y yo todavía no lo quería acompañar, o sea, yo quería irme por un lado y ellos por otro, pero al final nos sentábamos en el mismo lado. Y ahí fue cuando yo empecé a sentirme como, ok, yo solo vengo a la iglesia y no vengo a nada, pues, solo vengo a sentarme. Primero ni me gustaba la alabanza, no me gustaba la oración, yo solo quería sentarme para escuchar al pastor predicar y poder hacer mis dibujitos. Entonces, eso era lo único que yo quería, llegar a la iglesia para eso. Pero después empecé a sentir esa necesidad de que, ¿qué estoy haciendo acá? Es como que me inviten a comer a una casa y yo solo me siente, me aplaste a comer y no ayude para levantar los platos. Por lo menos a levantarlos, vaya. Si no los vas a lavar, levantarlos y ponerlos donde hay que lavarlos. Yo me sentía así, entonces yo le decía a mi mamá, yo conozco al hijo del pastor, si ese man era muy loco, igual que yo, le digo. La diferencia es que yo no me metía a todo lo que él se metía. ¿No? Bueno, yo conozco al hijo del pastor, le digo, yo ese man lo trato de tú a tú, le digo, yo con ese man me llevo sangre, le digo. Entonces me acuerdo, buscarlo. Siempre que lo miraba largo, no podía hablar con él en la iglesia, me costaba mucho, yo tengo que hablar con este men, digo yo, porque este men sí va a saber qué puedo hacer yo acá, porque yo quiero ver de qué ayudo acá, qué sirvo. Pues fue hasta un día que en una desvelada del Denis, ahí me lo encontré yo a él, estaba Diego también. Entonces ahí fue donde ya una amiga mía le dijo a Germán Alonso de que a mí me estaban desperdiciando en la iglesia porque yo estaba ahí haciendo nada y que yo tenía un potencial increíble. Ella fue la que fue a hablar por mí, ni yo mismo fui a hablar por mí mismo. Entonces ahí me invitó él y me dijo, escucha, ¿qué más hizo los dibujos que vos haces? Mira que a mi papá le gustaría porque mi mamá también dibuja las prédicas. Sería bueno que lo conocieras. Y yo encantado, pues como no, si es una persona que yo admiro desde hace muchos años y con gusto lo quisiera conocer. Entonces me llevaron el siguiente día que yo fui a la iglesia, me llevaron al Green Room, que es donde ya ellos empiezan a descansar después de la prédica, y ahí conocí al pastor, a Germán Ponce. Pues lo primero, mi mamá iba conmigo, alegre, lo saludé, muy contento yo, le dije pues que estaba a sus órdenes, y esa fue la conversación más rápida que he cumplido, 26 años, le digo. ¿Y dónde vivís? Aquí en San Pedro. ¿Y tu mamá? En Choloma. Ah, ¿ya te casaste? Me dice. No me he casado, le digo. ¿Y entonces por qué vivís solo? Ah, es que me peleé con mi mamá, le digo yo, entonces, para mejor no chocar, mejor nos separamos un montón, porque cuando estamos cerquita siempre somos más canazos, le digo, entonces mejor me mantengo yo lejos y así la llevamos bien, fíjense que bien la hemos llevado, que hasta venimos a la iglesia juntos, le digo, viviendo separados. Entonces él me dijo, mira, eso no puede ser así, ¿y vos qué querés hacer? No, yo quiero servir aquí en la iglesia, quiero ver qué onda, le digo, ¿qué puedo hacer? No le dije que qué pedo, porque tampoco. Entonces no le dije eso. Entonces vino él y me dijo de que no. Definitivamente yo no podía servir en iglesia si no cumplía con algunos requisitos. Y el primero, por sobre todo, era regresar a mi casa. Si vos no regresas a tu casa, aquí no puedes hacer nada. Obviamente después tenía que meterme a aprender la doctrina de la iglesia, a corderitos. Pero si yo no cumplía con la primera, que era la más difícil para mí, era aceptar, volver a mi casa otra vez a contar, mamá, digo, o sea, es como bien difícil. Pero, no sé, ahí como que Dios ya lo tenía todo preparado. Para mí es la mejor estratega. Yo soy un estratega también. Y el mejor estratega que existe es Dios. Porque nadie sabe cuál es la estrategia que Dios tiene.
Pucha, ¿cómo me... He estado aquí, vos, en realidad. No, no, sí, está bien. Entonces, ahí fue Dios que me armó las piezas de vuelta. Y esa conversación que yo tuve con ese señor, que ya sabía bastante, me dijo todo lo que ya sabía que tenía que hacer y aún así no lo hacía. Entonces, les digo yo cómo hay personas que llegan a ser influyentes en tu vida y que la primera cosa que te dicen es un llamado a atención. No te esperas que vos vas a conocer a alguien que vos admirás bastante y que lo primero que te salga es con un fajazo. Y a mí ese fajazo sí me ayudó bastante. Regresé a mi casa. En 2 semanas, rapidito, no quiero ser materialista, pero yo decía, lo primero que me va a pasar a mí, ¿cómo hago si yo ni carro tengo? A mí me quitaron todo. Incluso cuando me decían, ¡ay, regresó el hijo pródigo a la casa! Decía, espérate, pero al hijo pródigo lo mandaron con herencia, a mí me mandaron sin nada. Entonces, yo no me dije con el hijo pródigo, porque a mí me quitaron el carro, me quitaron todo. Y de la nada el Señor armó las piezas y conseguí comprarme un carro. Y luego digo, tengo para comprar un carro, pero ¿con qué lo voy a pagar? Porque el proyecto que estoy haciendo con Araya tampoco me va a aguantar toda la vida. Es un proyecto, pues lo termino y me voy. Como que termine en el edificio y ya estuvo, el ingeniero civil tiene que buscar otro lado. Me llamaron de la agencia en la que trabajo actualmente, me ofrecieron un trabajo, un buen salario, y yo todo lo armó de un solo y ya me fui para donde él. Y desde ese entonces, me faltan 10 minutos, es lo que me quieres decir. 10 minutos. Okay. Te faltan 10. Ok, gracias. Entonces, regresé a mi casa, regresé a tener una buena relación con mi mamá. Todavía estoy luchando por tener una buena relación con mi papá, hasta que él venga otra vez al país y poder hablar con él bien. Ha estado aquí ya, ahí hemos estado tratando de arreglar las cosas, pero lo que yo quiero que entiendan ustedes es que, bueno, ya lo saben, uno no es perfecto, uno tampoco quiere quedar bien, no puede quedar bien con todo el mundo, lo que quiero decir, pero trato de por lo menos comportarme, de hacer el cambio en mí. Entiendo a veces cómo uno puede llegar a influir en bastantes personas. Todos somos influyentes para alguna persona. Y eso hay que saberlo hacer. Yo insisto en eso de ser el mensaje. De no pretender ser alguien más, sino ser vos mismo. Dios sabe cómo sos vos. Dios sabe cómo soy yo. Dios sabe lo que tiene que cambiar en mí. Yo sigo siendo una persona soberbia. Sigo siendo un peleón. Me gusta crear conflictos. Yo soy de esos que me gustaría que agarra fuego todo. Pero no es en el sentido real, solo como por fregar. Es que me gusta, ay, el fueguito, mira qué bonito, como agarra fuego. Pero sí me ha puesto bastantes pruebas Dios, y yo siento que, como dicen mis pastores, no son pruebas, son propósitos. Todas esas cosas malas que te pasan no son malas, son cosas que van a pasar al final. Y que van a pasar y te van a vos a llevar a un mejor nivel. Te van a crear un carácter, te van a pulir como un mejor ser humano. Depende ya de tu personalidad, de cómo vos veas las cosas. Y volviendo al tema de mis papás, también hay otra frase muy buena que me pegó, que es que uno es con Dios como es con sus papás. Y si yo era un terco, mal hablado, abusivo, malcriado con mis papás, casi así era con Dios, o peor, porque era hipócrita con Dios. Estaba fingiendo ser algo en un lado, sabiendo Dios de que yo en realidad no era así, y ahora sí tengo que pulirme más a tener una mejor relación con mis papás. Oigan bien, tengo 26 años y ahí sigo todavía en la lucha, primero queriendo quedar bien con mi mamá, que es a la que yo creo que más lastimé. Mi papá todavía no sé en qué tanto lo lastimé, pero ahí estoy. Entonces, vos sos como sos con Dios, también me han dicho. Y pues lo que yo quiero hacer es ser un mejor ser humano. A veces yo siento mi familia muy dividida por religiones y eso a veces yo no lo comprendo todavía, y le pido a Dios que algún día me ayude a entender mejor, porque yo quisiera aquí que no solo éramos cristianos. Yo creo que todos ya aquí aceptamos a Cristo en el corazón, ¿verdad? Siento que aquí todos somos cristianos, pues entonces aquí uno está hablándole con los sanados ya hasta cierta parte, o que está empezando a cicatrizar toda esa herida que uno tenía. Cuando uno tiene a Cristo en su corazón, yo considero de que este corazón bombea sangre y tiene que enviarlo a todo el cuerpo. O sea, no solo es de tenerlo en el corazón, sino de bombear a todo el cuerpo esa sangre y de que tu cuerpo empiece a funcionar como funciona Cristo, a ayudar a los demás. Yo estoy en esa tarea. Yo he buscado la manera de cómo
las cosas que yo sé hacer, más o menos, tratar de evangelizar de esa manera. Yo he pues desarrollado algunos dibujitos, no sé si algunos de ustedes lo han visto alguna vez, aquí los tengo para que lo puedan ver algunos. Cada prédica que el pastor da, yo trato de también agarrar lo más importante y de plasmarlo de una manera más divertida para no hacer parecer, porque mucha gente, así como yo lo hacía, yo miraba que era, qué aburrido estar escuchando a un señor gritándole a uno todo, como una hora, y que lo peor que vos vas a la iglesia a regañarte que van, imagínate cómo así. Entonces yo traté de hacer eso, no caricaturizo la palabra, eso es lo primero, porque siempre cuando el pastor dice eso todo el mundo me queda viendo a mí como no tiene nada que ver con lo que está diciendo él. Pero trato de hacer una labor evangelística porque no puedo salir, no puedo ir a todos lados, pero sí puedo mandar estas cosas. Igualmente a mí el pastor un día me dijo algo muy cierto, yo trabajo bastante con redes sociales y me da risa porque Jesús lo que buscaba eran pescadores de hombres. Y si yo me voy a mi trabajo, ¿qué usaban los pescadores para pescar? Redes. Yo quiero usar redes para pescar. Mucha gente la ve a veces como mal, como un vicio, pero no necesariamente puede ser un vicio. Podemos cambiarlo a que sea algo distinto. Lo hemos implementado. Bueno, yo conozco gente aquí bastante buena. Bueno, mis amigos del canal de televisión, que, bueno, aquí está Giovanni, que Giovanni también ha sido de bastante apoyo para mí, porque yo incluso he tenido, oigan bien, todavía he querido ver a mi soberbia en mi trabajo, y he querido ser el que era antes, el que de un solo, no, yo no lo voy aguantando casaca a nadie, yo me voy. Y más bien, él, por ejemplo, una vez me dijo, cuida tu trabajo, pórtate bien, porque uno agrada a Dios con su trabajo, y eso es lo que yo trato de hacer todos los días. Agradar a Dios, agradar a mi jefe también. Agradar a todas las personas de las que depende mi trabajo. Y bueno, para no extenderme más, porque ¿cuánto me he quedado? Hey. No sé, ya. Ya. Ya va sobres. Quisiera hablar más, pero bueno. Yo tengo algunos versículos que a mí me sirven bastante. El primero es Josué 1:9. Y hay una cosa que me da risa porque, no me da risa, sino que me sorprende porque la palabra no temas, no sé si ustedes se han fijado, cabalito está 365 veces en la Biblia. Entonces, 365 días lo que tiene el calendario que nos inventaron. Y entonces, yo digo, no temer, andar tranquilo todos los días. Yo no sé por qué una vez se aflige, se apresura a todo. Si uno tiene que andar tranquilo, no hay que temer. Y luego la paciencia, que es otra de las cosas que, por ejemplo, a mí me hacen falta y yo la estoy aprendiendo. Y cada vez que a mí me falta paciencia, que yo siento de que no tengo tiempo ya para algunas cosas, yo leo bastante un versículo, un capítulo de la Biblia que es Eclesiastés 3. No sé si no han logrado leer, donde dice que hay tiempo para todo. Para todo. No hay que andar las carreras ni nada. Igual yo no tengo un motor de Civic en el lomo, pues, soy un ser humano, no puedo ganar la carrera. Y nada más eso, solo quiero agradecerles. No sé si sirvió algo de lo que yo les dije. Esto no es mi fuerte en realidad. Créanme que eso no es lo mío. Si me hubieran puesto a hablar de otras cosas ya no me ajustaba el tiempo que me daban. Nada más eso, les quiero agradecer bastante la consideración, que me tomen en cuenta. Y pues ojalá, pues, no sé si en algún momento lleguen a necesitar algo de mi parte, o sea, no sea dinero. Estamos a la orden.